Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dainer Vargas y hoy veremos un video sobre los controladores en Laravel 11. En el anterior video habíamos creado nuestras propias rutas que nos sirven para redireccionarnos a un lugar específico o devolvernos un texto en este caso, ¿vale? Eh, si bien saben, si queremos conectarnos con la base de datos, solicitar una petición, consultar, filtrar, este archivo se llenaría demasiado y sobrecargaríamos el archivo web.php. Lo más recomendable que nos proporciona Laravel es crear nuestros propios controladores y allí solicitar ese tipo de peticiones, consultas a la base de datos, ¿vale? Entonces, para crear esos controladores vamos a irnos a la terminal que nos proporciona Laravel. Entonces le damos control ñ o Visual Studio y escribimos php artisan, luego ponemos make, dos puntos y colocamos controller, ¿vale? ¿Qué nos está haciendo este comando? Nos va a crear un controlador y ahora tenemos que proporcionarles, el nombre del controlador. En este caso quiero proporcionarle home controller, ¿vale? Le doy enter y nos crea un controlador en app http controller, ¿vale? Así que le doy control clic o voy a la carpeta app http control con controller, ¿vale? Aquí haremos la lógica para solicitar peticiones a la base de datos o redireccionarnos a una vista, ¿vale? Entonces, quiero que este texto me aparezca en este controlador para poder modificar este archivo web.php, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es, como vamos a devolver este texto, vamos a quitarle este texto, control X, me voy al controlador, en home controller creo un método public function y le voy a llamar index, ¿vale? Y acá voy a retornar ese texto, ¿vale? Estamos en la vista principal. En el web.php tenemos que llamar a ese controlador acá. Entonces, para llamar a ese controlador tenemos que eliminar esta función callback y hacer un array. Y en ese array va el controlador que acabamos de crear. Entonces, para utilizar ese controlador tenemos que usar la directiva use, escribimos aquí el controlador, home controller, y básicamente nos crea la ruta donde está ese controlador. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Que me lo automáticamente me lo proporciona Laravel. Hay una extensión que se llama PHP, esta, que básicamente mm, se encarga de automatizar el código y revisa todas las clases y nos las importa, ¿vale? Entonces, debemos usar este controlador en el método index que acabamos de crear. Entonces, colocamos un controller, dos puntos, class y una coma y escribimos el método el que vamos a utilizar, ¿vale? Que viene siendo el index, ¿vale? ¿Qué está haciendo esta ruta? Está accediendo a la ruta vacía o a la ruta principal, entra al controlador y va a utilizar un método que se llama index, ¿vale? Entonces nos vamos al controlador, dice que es el método index y nos va a devolver eso. ¿Cómo sé que me está haciendo acceso a este método? Porque tengo uno de referencia. Si le doy control clic, miren que nos está redireccionando a esta ruta, ¿vale? De ese mismo controlador. Entonces, para visualizar que este texto se está mandando a la vista, entonces damos control ñ, ejecutamos el comando php artisan server y accedemos a esa ruta que nos proporciona, ¿vale?
le damos control clic, esperamos un momento y nos está devolviendo. Estamos en la vista principal. Si queremos cambiar el texto, estamos en la vista principal de Laravel 11. Vale, nos vamos a la página, refrescamos y estamos en la página principal de Laravel 11. Ahora queremos utilizar estas tres rutas. Como bien saben, estas tres rutas manejan el user. Entonces crearíamos un solo controlador para esas tres rutas, ¿vale? Entonces hacemos similar a lo que hicimos con el home controller, pero vamos a utilizar user controller, ¿vale? Vamos a utilizar user controller. Le damos enter y se nos crea ese controlador. Le damos control clic y nos abre este user controller, ¿vale? Ahora vamos a crear un método para esta ruta, otro para este y otro para este, ¿vale? Entonces nos vamos al controlador de user controller que acabamos de crear y creamos ese método, ¿vale? Function, lo voy a llamar también index y abro las llaves y voy a retornar esto que está aquí, ¿vale? Entonces lo coloco acá y mire que no está haciendo referencia a ninguno porque estoy en user controller, no en home controller. Home controller sí tiene la referencia porque está home controller y index, ¿vale? Y acá user controller aún no tiene ninguna referencia. Entonces me voy a web.php para hacerle esa referencia, elimino esta función callback, abro un array y le paso user controller, dos puntos class y el método index, ¿vale? Entonces si verifico user controller, tiene una referencia que viene siendo esta que está acá, index de user controller, ¿vale? Y que nos dice que nos va a retornar este texto que dice aquí aparecerán todos los usuarios, ¿vale? Si yo me dirijo a esta URL, me redirecciona a ese texto, ¿vale? Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces escribo slash user y le doy enter y aquí aparecerán todos los usuarios, ¿vale? Si no está haciendo bien la redirección, vale. Ahora haremos igual con este y con esta ruta, vale. Entonces como aquí vamos a crear un formulario, entonces vamos a llamar aquí, a crear aquí public function create y vamos a retornar este texto. Aquí aparecerá un formulario para crear un usuario. Entonces create no está haciendo referencia a nadie, entonces vamos a web, borramos la función callback, perdón. Entonces user controller, ya no vamos a usar index sino create, vale. Entonces esto no tiene que hacer referencia a este controlador que está acá. Si no está haciendo referencia, si no lo hace, vale. Nos vamos a la URL y escribimos esta ruta que está acá, user create, vale. Entonces ya tenemos user y ahora create, crear, vale. Entonces aquí aparecerán un formulario para crear usuario, vale. Ustedes pueden llamar a estos métodos como ustedes quieran. Estos métodos yo los llamo así por convención, básicamente para saber qué voy a hacer en esa ruta y en este método como tal, ¿vale? Entonces vamos a crear uno para este callback. Primero cortemos esto, borramos la función callback, esperamos un momento, usamos user controller, creamos la función public function y vamos a mostrar algo, ¿vale? Entonces que le vamos a darle show y retornamos el texto que habíamos pegado. Este es el usuario y user, vale. Aquí ya
esta parte no nos identifica porque aquí no le hemos especificado el controlador que va a usar, ¿vale? Entonces vamos a usar rápidamente el controlador user controller class, damos una coma y le damos que va a ser por el método show, ¿vale? Entonces enviamos la variable, se le enviamos a este controlador y este controlador va a recibir en el método show, ¿vale? Entonces para recibir esa variable en el método show tenemos que asignársela acá, ¿vale? Que vamos a recibir una variable tipo user y la mostramos acá, ¿vale? Así funciona. Se la paso al método y el método se la pasa a la vista que nos va a retornar. Entonces, cuando yo intente acceder a esa ruta, vamos a colocar aquí un nombre, Diner, le doy enter y este es el usuario Diner. ¿Qué hace básicamente esa ruta? Esa ruta le escribimos, le pasamos una variable, esa variable se le envía a esta ruta, se le envía al controlador user, que a su vez se le envía al método show, ¿vale? Entonces estamos en user controller, que están todos estos métodos, ¿vale? El index, el create. Como esta es la única que recibe la variable, se la inserta a show y show se la devuelve a user. Y así nos aparecerá el texto, ¿vale? Entonces aquí cambiamos otro nombre, Camilo, le damos enter, este es el usuario Camilo. Entonces, básicamente así funcionan los controladores y más adelante veremos sobre las vistas para mostrar pues un formulario y crear usuarios, ¿vale? Esto es todo por este video, muchas gracias.